Semana pasada muchos estuvieron fuera y más los que estaban de viaje. Hubo bien poquita gente la semana pasada, sin embargo no importa, donde hay 2 o 3 el Señor está allí. Pero qué bonito verles sus caras. Sé que probablemente algunos todavía están de viajes, y el Señor me ha permitido el día de hoy de poder dar la palabra del día de hoy. Entonces voy a orar y comenzamos. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, encomiendo en tus manos esta tarde, encomiendo en tus manos mi vida, mis labios, lo que tú has pedido de nosotros el día de hoy. Señor, podamos digerirlo, podamos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos, Señor, a la verdad. Que podamos salir de toda oscuridad, Señor, y entrar a tu luz, que es admirable, Señor, y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si, ya va, que voy a hacer algo, como no tengo a nadie allá atrás. Mi oído es un poquito musical y escucho un poquito el eco y las cosas y me fastidia un poquito. Ok. Listo. Entonces, la semana pasada nosotros habíamos, la hermana Julia habló sobre el capítulo 14 de Romanos. Estamos traspasando las cartas de los Romanos que Pablo escribió en ese entonces. Y algo que mientras meditaba en lo que habíamos recibido la semana pasada, voy a hacer un repaso de lo que la hermana Julia dio. Y probablemente agarre algunos puntos que ella agarró, porque quiero que los que no estuvieron pudieran también captarlos. Entonces, este es un tema interesante, porque estamos en Romanos 14, los que tienen su Biblia 14, y vamos a, mediante el Señor, terminar un poquito después del 15. ¿Cómo se sienten? ¿Están despiertos? No se me duerman. Yo sé que a veces la palabra, te lo digo porque al igual, como creyente, a mí me ha sucedido, cuando empieza la palabra, hay algo carnal que empieza a pelear contra la palabra. Y eso es lo normal en nosotros, porque todo lo que está en contra de la palabra, nos empezamos a dormir, algo empieza a suceder raro. Cuando el momento que empieza a leer la palabra, algo raro empieza a suceder. Se lo digo porque una vez cuando estaba orando en mi cuarto, me empezó un sueño fuerte. Y tuve que reprender y se me fue el sueño. Pero hay ocasiones que el enemigo quiere atacar y pero también nuestra carne no le gusta. Vamos a ver si podemos doblegar nuestra carne y escuchar la palabra de Dios. Ok, solo voy a leer un poco de lo que repasamos. Dice en Romanos 14, 1, 6. Reciban bien el que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo. Quedará bien. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Entonces, en ese entonces, mis hermanos, esta iglesia, y voy a seguir repasando muchas cosas que la hermana Julia hizo, creo que es importante, fue una iglesia multicultural, por decir, una de las primeras en ese aspecto, porque habían judíos y habían gentiles, ¿ok? Y había muchas discusiones entre cosas que no eran fundamentales en la palabra, simplemente eran argumentos, conflictos de qué comes tú, qué como yo, y todas esas cosas. Y aquí habla sobre una parte sobre ser débil en Romanos, en la cual él menciona
sobre la debilidad de los que no tienen esa capacidad de entender las cosas porque están, Dios mío, mi mente se me está, oren por mí, se me está yendo, santo Dios. Voy a dar esta reflexión que dio la hermana Julia la semana pasada. Ella dio esta definición, gracias. Ella puso a los creyentes, que los débiles en la fe son los creyentes a cuya comprensión de la libertad cristiana es limitada o cuya aplicación de la misma está poco desarrollada. Esta debilidad no es falta de la fe genuina, sino una sensibilidad en cuestiones de conciencia que pueden llevar a restricciones innecesarias de su libertad en Cristo. Doctrinas fundamentales. Es como Jesucristo es el Señor, Él es el único, Él es el camino, la vida y la verdad. Eso es algo fundamental en la palabra y que no se puede negociar. Si nosotros no aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no seremos salvos. Entonces eso no se puede negociar. Como también el pecado, como el adulterio, la fornicación, todas estas cosas traen consecuencias y no se pueden negociar esas cosas. De tener sexo fuera del matrimonio, de hacer cosas que no se deben hacer, que la palabra nos dice que no debemos hacer, no son negociables. Ahora, Romanos 14:4 dice, y voy a repetirlo, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Ahora, aquí yo tengo una notica que pude agarrar en el ejemplo de este versículo y dice, el menosprecio equivale a considerar a alguien como inútil. Juzgue, la palabra que usó Pablo, es igualmente fuerte y significa condenar. Pablo emplea los términos como sinónimos, o sea, como similares. El fuerte siente menosprecio hacia el débil, porque lo considera legalista y farisaico, mientras que el débil juzga el fuerte como irresponsable y hasta depravado. Entonces hay un conflicto allí que no debería suceder en una iglesia. Como creyentes, hay algunos que son menos maduros y otros que son más maduros en la fe, en ese sentido, en el aspecto de la debilidad y los fuertes. En ese ejemplo, una de las cosas que la hermana Julia usó la semana pasada fue el ejemplo de su situación en Venezuela cuando un ministerio iba a ir a servir con otro ministerio. Me gustaría que lo contes tú. ¿Lo puedes contar? No, el ministerio que ella, sobre que tenías pantalones y ¿te recuerdas? Porque quiero que lo cuentes tú porque tú te recuerdas más de eso. Pero hoy está como vestido. Okay. Bueno, lo que nos pasó fue que participaba en un grupo que trabajaba en las cárceles en Venezuela y teníamos que visitar de un lugar a otro a diferentes ciudades, reclutar voluntarios. Los voluntarios que se reclutaban para allá eran gente de la iglesia que pudiera hacer el trabajo para ayudar a los familiares de los presos, para ayudar en algunos trámites legales, para ayudar a algún evento dentro de la cárcel, que lo hacíamos esporádicamente en diferentes cárceles, y teníamos que ir a diferentes iglesias para reclutar voluntarios. En un determinado momento, el hermano que nos estaba dirigiendo nos dice, vamos a ir a una iglesia donde las personas se sienten mal porque usan pantalones, entonces vayan sin pantalones. Yo tenía como unos 20 años para ese entonces y le digo al hermano, no, pero es que vamos con pantalones para que aprendan cómo es. Y él me dice, no, es que las cosas no son así. Es que hay personas que así deciden adorar al Señor y debemos considerarla. Y la Biblia dice que son más débiles y no significa que no son creyentes genuinos en el Señor. Así que nos toca a nosotros, los que decimos que somos más maduros, ceder y hacer como ellos hacen. Entonces fue una tremenda lección porque algunas veces queremos las cosas que consideramos libres para nosotros, queremos imponerlas a los demás sin querer sacrificarnos. ¿Entendieron lo que la hermana Julia acabó de redactar? La importancia de entender y sabiamente el líder de ella la guió a poder
traer unidad y un sentir, a pesar de que otras no entendían o conocían eso en ese aspecto. Hubo madurez, y eso es algo muy importante. Tiene que haber paciencia, esa unidad en nosotros como líderes, como hijos, hijas de Dios, en este aspecto de poder movernos a unidad y un sentir. Ahora, Dios nos creó con libre albedrío, con un mundo libre, un mundo donde podemos tomar decisiones, donde tenemos la capacidad de hacer todas estas cosas. Todos somos diferentes y van a haber cosas diferentes en ese aspecto. Romanos 14, 10, 13 dice: porque entonces criticas a tu hermano, o tú, ¿por qué lo desprecias? Todo tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que antes mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, pónganse ustedes no a hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga un peligro en su fe. Hay una importancia acá, mis hermanos, que nosotros cuando aceptamos al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, entra un proceso en nuestra vida de santificación. Y al nosotros entrar en la palabra, al nosotros profundizar en ella, el Espíritu Santo empieza a guiarnos. Sin embargo, Él no usa una varita mágica para cambiar nuestro carácter. Él permite procesos, circunstancias para que se abra eso y Él empieza a traer todas las impurezas hacia arriba, como cuando ponen el oro en el fuego, que suben todas esas impurezas para arriba, pero tiene que haber fuego para que suban esas impurezas. Cuando nosotros aceptamos al Señor a Jesucristo como Señor y Salvador, empieza el Señor a tratarnos con fuego, a poder atraer esas cosas. Y ahí es en donde están muchas de esas debilidades, que pensamos diferente que otros y todo eso. Y lamentablemente muchas veces cuando comenzamos el Evangelio metemos la pata muchas veces. Lastimamos a nuestros hermanos, traemos contienda unos en otros y tantas cosas que el Espíritu Santo no quiere eso en nosotros. Por su paciencia y su misericordia nos sigue guiando a nosotros poder madurar esas cosas como iglesia. Amén. Hay una nota que puse acá que pude encontrar, dice: la misma palabra griega que se traduce como juzgar en los versículos 3, 10 y 13, aquí se traduce decidan. En los versículos 3 y 10 y 13a, el significado es negativo, condenar. En el versículo 13b, el significado es positivo, determinar o tomar una decisión minuciosa. El punto de Pablo con su juego de palabra es que en lugar de someter a juicio a sus hermanos en la fe, los creyentes deberían usar su mejor juicio para ayudarse entre sí, lo que hemos estado hablando. La importancia, mis hermanos, todos vamos a pensar diferente. Al igual, el Espíritu Santo nos llama a unidad, a ceder y buscar la unidad, no imponer. Amén. Ahora te voy a dar un testimonio personal. Yo estaba del otro lado, donde fui afectado por las acciones de una persona que conozco, y consideraba a esa persona muy madura. Tenía su familia, sus hijos y todo esto, y lo quería mucho, y era un ministro. Cuando yo era mucho más joven, estaba en mis 20, 25 por ahí, estaba mucho más joven, yo iba mucho a su casa porque yo trabajaba a veces con él y respetaba su ministerio, respetaba lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Sin embargo, una de las cosas que él hacía, le gustaba tomar mucho alcohol, cervecitas. Y yo iba mucho a su casa y una vez me preguntó: ¿quieres tomar? ¿Quieres probar? Es algo que yo no hacía. Yo no tomaba cerveza, no tomaba nada de esas cosas. Sin embargo, dije, sí, está bien, lo estamos haciendo como estamos viendo películas, estamos pasando tiempo. Y yo tenía un entendimiento que la palabra dice que no es malo tomar vino, tomar estas cosas. Sin embargo, mi mentalidad no estaba madura suficiente para entender las circunstancias. Y yo creí en mi amigo, en la persona que hacía estas cosas. Poco a poco quise ir más a su casa, ya sabiendo dónde estaba la nevera con la cervecita fría,
yo dije, ay, gloria a Dios, hermano, vamos ahí, hasta ya, antes que él dijera algo, yo le traía su cerveza, aquí está la tuya, aquí está la mía. Y empecé a agarrar ese mal hábito. Y por la misericordia de Dios, mi papá se nota esas cosas. Y mi papá me dice, mijo, ten cuidado. No me recuerdo exactamente las palabras, pero él vio que estaba yendo hacia un área en donde no era sabia. Y simplemente con amor y con gracia me dijo, mijo, ten cuidado, no vayas por ese camino, en otras palabras. Y me estaba notando que me estaba dando la sed de tomar, o sea, quería más. Y repito, no estoy diciendo que estas cosas, la palabra dice que el vino, los judíos usaron el vino y todas esas cosas, pero yo estaba al otro extremo, estaba cayendo algo. Y yo en mi mente sabía que mi papá pasó por esto y él había cerrado una puerta. No sé si usted sabe, cuando el alcoholismo tiene un espíritu asignado a esta área, donde hay ataduras, hay cosas que el enemigo usa con el alcohol para traer destrucción a la casa. Antes de mi papá, creo que fue antes de casarte, que él pasó por esta circunstancia y el Señor lo sanó, que ya no pudo tomar más alcohol. Yo me recordé de eso cuando estaba en ese proceso y yo dije, yo no quiero caer en eso. Por la misericordia de Dios me dio temor de parar, porque yo pensaba que tenía la capacidad de hacerlo. Yo voy a parar cualquier día. Y le decía a él, yo sé lo que hago. Pero me estaba dando esa sed y me dio temor de seguir adelante. Tanto que tuve un tiempo con el Señor solas y le dije, Señor, si es tu voluntad que yo pare, somos bien santicos, si es tu voluntad, Señor, que yo pare, necesito que me ayudes. Y realmente el Señor me respondió por la mejor manera. Una de las cosas que el Señor hizo con mi papá, que él no puede probar nada de vino, nada de alcohol. El Señor lo sanó completamente y también le cerró las ganas, le da asco. Ahora, en mi caso, cuando yo oré, Señor, por favor, ya no quiero hacerlo más, porque también colegas en el trabajo estaban haciéndolo. Y como que cuando íbamos a comer, vamos a tomar. Y me estaba preocupando dónde estaba yendo. Y orando, Señor, y esto fue antes de casarme. Orando, Señor, por favor, quítame esto, ayúdame. Yo no sé cuándo sucedió, pero pronto después que yo hice esa oración, la vez que tomé otra vez, me empezó a doler esto. Pero un dolor fuerte que nunca tenía antes. Y no entendía, pero ¿por qué me está doliendo? Y trataba de tomar y me dolía más. Y hasta el día de hoy, si yo pruebo vino o alcohol, esto me duele. Pero me duele de tal manera que no puedo tomar más. La respuesta del Señor de mi oración y también la convicción de mi papá trayéndome a la luz, ten cuidado. Si yo hubiera abierto esa puerta, obvio, no sé si Sara me hubiera aceptado, tú sabes, medio borrachito, pero por la misericordia de Dios, el Señor me sanó a esa área y pude sanar esas cosas antes de conocerla a ella. Porque imagínate si esto yo lo escondo, digo, no, me caso con ella, gloria a Dios, si no es que el Señor le revela algo a ella y entonces llega a otra cosa. Pero esconder todo eso y empieza a salir eso otra vez, a dar fruto en medio de mi matrimonio. Es algo espiritual, es algo fuerte, en la cual en ese momento una persona que era más madura que yo, una persona que tenía el entendimiento, realmente no captó ese momento, oye, yo no debería hacer esto porque él no conoce mucho de esto. Entonces no hubo la madurez de él parar y decir, no, aquí no va a haber esto, porque imagínate si yo sigo adelante con eso, sería a causa de esa piedra de tropiezo. Siendo cristiano él, siendo creyente, fue piedra de tropiezo. Él tomaba en su casa, tomaba alrededor de sus hijos y todo. Tanto que esa tomadera casi lo lleva a un divorcio. Te voy a dar un testimonio de un pastor que escuché. Y me impactó. Este pastor es americano y la razón que estoy haciendo pausa acá es la importancia de esta área del alcohol. Voy a hacer un punto y aparte y después sigo otra vez a la palabra de Dios. Este pastor habla que fue a un lugar a comer con unos colegas, pastores también.
Él personalmente agarra su Coca-Cola, su Pepsi y todo. Los otros agarran su vino y todo normal. Sin embargo, uno de sus colegas o sus amigos le dice, oye, ¿por qué estás tomando Pepsi? ¿Tú no sabes que eso es malo para ti? Y él como que se ríe y obvio, él empieza a dar su testimonio que su abuelo, cuando estaban jovencitos, niños, eso son los 1900, bien atrás, su familia era alcohólica completamente, que hasta los jovencitos, los 15, 14 años tomaban. Sin embargo, el abuelo y su hermanito menor fueron a un parque, toda la familia estaba en un parque y el abuelo agarró para tomar, pero a su hermanito menor quería probar. El hermanito menor, el abuelo le dice, ok, vamos a llevarte, y lo agarran y le dan su traguito. El niñito, momentos después, fallece, porque se intoxicó tanto, teniendo un estómago chiquito, no estaba listo para esa cantidad de alcohol. Y este pastor menciona de que ese suceso fue callado por años y años en la familia, porque traumatizó a su familia, de tal manera que había culpa, había tantas cosas, destruyó muchas relaciones en la familia. Y cuando él está sentado con sus amigos en la mesa que iban a comer, dice, yo puedo decir, sí, puede ser que este Pepsi pueda ser muy saludable, sin embargo, el vino que estás tomando puede destruir familias. Ahora, a la vista no, pero hay puertas que se abren. Entonces, desde ese entonces, él dice, yo nunca, desde que escuché esa palabra, de ese testimonio de su abuelo, ninguno de ellos ni él se atreve a tocar el vino, porque sabe que hay algo espiritual detrás de eso. No es solamente un pasatiempo, que está bien pasatiempo, pero empiezan a abrir la puerta y el diablo se mete y destruye a la familia. Entonces, no teman, si no sé por qué puse esto acá, si es algo que les sirva y edifique, pídale al Señor. Te ratifico que responde, porque me respondió a mí, que se me hace, ya no puedo, los vinitos no me sirven. Aunque sean buenos para el estómago, me duele la mandíbula. Ok, sigo adelante. Dice Romanos 14, 23. Voy brincando un poco. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyentes en el Señor Jesús estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes, tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den, pues, lugar a que se hable mal de ese bien de ustedes que ustedes tienen, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y la edificación mutua. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe de otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia, pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no come con la convicción de la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Tu conciencia tiene mucho que ver en esto, pero no es mi deber que mi conciencia vaya a tratar de atacar la tuya. Hay un proceso de nosotros como iglesia que tenemos que tratar y madurar. Ahora, ¿quién aquí le encanta la paz? Todos nos gusta la paz, ¿verdad? Pero cuando es mi paz, no tu paz, la mía me encanta. Yo quiero que tú hagas mi paz, no la tuya, y ahí entra en conflicto, porque hay egoísmo en nuestro corazón, incluyendo cuando estamos en matrimonio, hay egoísmo en nuestro corazón.
me dio gracia porque yo hago chiste con uno de mis primos, que él a veces se irrita por muchas cositas pequeñas y me encanta molestarlo. Entonces yo le mando videos y cosas así, y en uno le digo, mira que parece que eres tú. Y en el video es simplemente un esposo y una esposa, y dice la esposa, si tú mueres, yo me muero contigo porque te amo. ¡Wow! El esposo dice, yo ni puedo morir en paz. Señor. Esa es la paz del mundo. Para que vean qué tan fuerte es nuestro corazón, que ni queremos morir con nuestra esposa. Santo. Ok. Quiero decirte esto. Jesucristo es el centro del tener paz en mi casa, tener paz en mi matrimonio, tener paz con mis colegas de trabajo, tener paz con mis amistades, tener paz con mis hermanos en Cristo. Jesucristo es el centro de nuestra paz. Romanos 15, 1 al 6, y siguiendo adelante, dice, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras debilidades de los que nos... Esta traducción creo que Dios ha hablado y no la puso bien. De los que son menos fuertes, y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestros prójimos y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Mis hermanos, si hasta este día, siendo servidores, siendo hijos y hijas de Dios, no hemos aprendido que nuestras acciones, nuestras intenciones tienen que ser para nuestro prójimo, para bien, no para mal, siempre. Y nuestras emociones nos traicionan muchas veces. Recuerdo que en uno de los, me estoy confesando, uno de los servicios bilingües que tuvimos hace unos meses atrás, la iglesia americana estaba buscando una manera de tener a alguien, todavía siguen buscando a un líder de alabanza, pero en ese entonces todavía no tenían una persona. Y el pastor americano, Pastor Mitch, me dice, hey, ayúdame con el servicio bilingüe. Entonces yo me esforcé, voy a buscar las canciones, voy a preparar el servicio, me conecté con él, qué tú quieres, qué es lo que necesitamos hacer juntos. O sea, me esforcé. Y dije, vamos a traer, y más tenía que traducir. Entonces tenía mucha carga sobre mí. Entonces yo dije, ok, todo está listo. Hablé con las muchachas, vamos a hacer esto y aquello, porque no solamente estaban los músicos de la iglesia americana, pero yo me iba a encargar de todo. Entonces cogí las canciones y todo y ya. Después me manda un mensaje uno de los muchachos que están probando para ver si va a ser director. Ahora, yo simplemente, el pastor Mitch, mira, habla con él porque él va a estar participando. Ya había preparado todo lo que había preparado. Sin embargo, cuando empiezo a hablar con él, mira, esto es lo que tengo en mente. Y hablé todas las canciones, lo que pensaba y lo que veía en mi mente. Y entonces poco a poco él dice, mira, esa no. Acá de todo, casi todas las canciones que yo había puesto y habíamos practicado y habíamos tratado de hacer, él las cambió. Aquí yo tenía dos opciones. O me molesto, digo, no, mijo, tú tienes que ponerte en línea porque yo estaba aquí primero y que papá. Esa es la actitud de un débil. De argumentar mi posición cuando el punto del servicio era para adorar al Señor. El punto del servicio era Cristo. Sin embargo, yo estaba buscando, yo en mi orgullo casi estaba empujando a esa actitud, porque somos carne, sentimos y queremos actuar a lo que sentimos. Sin embargo, meditando y orando, Señor, yo me someto. A pesar que él no es la persona que está dirigiendo esto, para la unidad y el mismo sentir, yo eché para atrás y dije, ok, mi hermano, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué canciones? Y el Señor lo usó para atraer a luz mi reacción y para yo practicar el dominio propio. ¿Entienden? Entonces, esas cosas van a suceder. Entonces, ese servicio fue sumamente hermoso porque a pesar de las canciones, todas adoraron al Señor. No porque yo las escogí, simplemente porque era para el Señor. Y Cristo era el centro de ese servicio. Entonces, van a haber momentos y circunstancias en donde nosotros vamos a estar en esa circunstancia de reflejar esas cosas. Más adelante dice en el capítulo 15, porque tampoco Cristo
buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en él se cumplió lo que se dice las Escrituras. Las ofensas de los que te insultan cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro. Que no se nos olvide que Cristo es el centro. Cuando repito, cuando nosotros caemos en la trampa de lo que tú piensas o lo que yo pienso es correcto, cuando no tiene base bíblica en ese aspecto, tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Tenemos que buscar del Señor. Señor, ¿esto es correcto? A mí me gustó un testimonio que el pastor Josué dio una vez, que alguien simplemente le confrontó sobre, y lo digo porque lo dijo acá en el altar, que lo confrontó con, un hermano de Cristo lo confrontó con lo de, ay Señor, Dios, necesito hablar español más, Dios mío. No, las cositas para hacerse rico. Juego de lotería, eso. Dios mío. Él habló un testimonio que un hermano lo confrontó sobre el juego de lotería. Y él, tú sabes, en su manera de expresarlo, él no le gustó que esto, pero él lo llevó al Señor. Y él empezando a buscar al Señor, el Señor le dio esa reflexión de que no era lo que él quería. Entonces, esa es la actitud que nosotros mutuamente tenemos que tener. Cuando un hermano en Cristo venga, mi hermano, esta situación la veo, obvio, no va a haber hermanos que son siempre amorosos, que ay mi hermanito, Dios te bendiga, que esto, hay unos que son fuertes, pero también del otro lado tenemos que entender que nos está diciendo algo porque nos ama y ver lo bueno y sacar lo malo. Pero nuestro deber como individuos, como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos como familia, ok, me dijo esto, ve algo que yo no veo. Señor, voy a mi cuarto y oro al Señor y digo, Señor, ¿qué es esto que me estás trayendo a la mesa? ¿Es de ti o no? Eso es lo más sabio que hacer como hijo e hija de Dios. En vez de el momento que reciba la reprensión o el amor en amor o como sea, nuestra reacción no sea criticar otra vez, de regresar esa crítica. Y yo, mi hermano, gracias por decirme eso, voy a llevarlo a los pies del Señor y voy a ver qué va a suceder, qué es lo que el Señor me quiere decir. Es lo sabio que hacer. Entonces, es algo que el Señor nos está llevando a diferentes niveles. Cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles maduramente, sin embargo nos amamos, nos queremos. Yo te puedo decir que aquí puede haber contienda de lo que sea, pero si el momento allá afuera sucede algo, que un carro le va a pegar a mi hermano, ¡hermano! O sea, uno reacciona rápido por la vida de nuestro hermano, pero también deberíamos llevar eso a lo más simple, morir por nuestro hermano en nuestras emociones. También hay que sacrificar esa área en nosotros. ¿Amén? ¿Me escuchan? ¿Hasta dónde llega tu amor? Es una buena pregunta. ¿Hasta dónde llega nuestro amor? 1 Corintios 13, 4, 7. Vamos a ver si llegamos hasta el final. El amor es su. ¿Tú terminas esa palabra? ¿Tú crees que tu amor cumple esa palabra? Ya al principio te trae esa convicción. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido. Mis hermanos, sufran conmigo. Tenemos que sufrir juntos. Estamos llamados a sufrir. Y la hermana Julia mencionó que uno de los mejores lugares de aprender el sufrimiento es en el matrimonio. Hay que aprender a sufrir. Estaba hablando con una persona hace meses atrás, semanas atrás, sobre cosas que estoy aprendiendo en el matrimonio.
Y realmente empiezan a salir actitudes en nosotros que no nos damos cuenta cuando empiezan a surgir circunstancias. Una de las cosas que me pasaba mucho a mí, porque viajo de lunes a viernes y llego cansado a la casa, yo llegaba a casa y mi primera reacción, a pesar de que mis hijos venían y me abrazaban, mi esposa estaba allí y todo, una de mis primeras reacciones es: ¿por qué está sucio eso allá? O esto está fuera de lugar. Venía a mí cosas que no me gustaban de lo que estaba pasando en la casa. Llegando del trabajo fuerte y todo, y mi pobre esposa trabajando duro, manteniendo 4 niños vivos en casa, corriendo para allá, corriendo para acá, haciendo un desastre y todo, y yo llego a casa: hey, pero ¿y la ropa sucia qué pasó? O sea, vea el egoísmo en mí, de llegar a casa, que no estoy peleando con 4 niños, no estoy haciendo todas esas cosas que ella tiene que hacer, y llego a criticar. Eso realmente el Señor tuvo que darme fuerte a poder cambiar mi actitud. Y dije: Señor, perdóname. Entonces yo empecé a decir: Señor, enséñame, ¿qué tengo que hacer? El amor es sufrido. El amor es sufrido, tanto que tengo que llegar a casa. Mi esposa siempre me está sirviendo, y entonces cuando ya calmo y analizo el tiempo en casa un poquito, ya empiezo a analizar: ok, ¿en dónde te puedo ayudar? ¿En dónde te puedo servir? Soy llamado a servir a mi esposa. Entonces, al yo cambiar eso, empezó a cambiar el ámbito en mi casa. Porque cuando yo llegaba, se sentía la tensión: papi va a decir que no hice esto, papi está esperando esto de mí. Entonces, como que había una tensión que no era ideal y no es correcta, no es bíblica. Y al llegar a casa, empecé tengo mi momento en casa, los niños me abrazan todo, y un momentico allí, pero después ya empiezo a pensar: ok, la bañera está sucia. Mi amor, no te preocupes, este sábado yo voy a limpiar la bañera. Una notica al lado, compré un aparato que es, si usted lo quiere, yo se lo recomiendo. No, yo antes me ponía así, ¡ay! Yo dije: ¿por qué somos tan sucios? Estaba negro esas bañeras con esos niños y todas esas cosas. Y me dolía la espalda y yo dije: tiene que haber algo más fácil. Algo más fácil tiene que haber. Compré un aparato que es un cepillo eléctrico que da vuelta. Pero es el que tú estás acá arriba, tú no estás aquí. Entonces yo estoy así. Yo dije: mi amor, yo quiero limpiar todas las bañeras que tú quieras. Toditas. Y me emocioné tanto cuando llegó, porque dije: no, vamos a probar, vamos a ver si es verdad. Y realmente esa broma limpia. Eso se lo recomiendo a alguno de mis hermanos. Si usted lo quiere, yo se lo mando. Está en Amazon. Las esposas. No, me van a matar. Mira que algunos no están aquí. Se lo dejo para el Día de Padres, el Día de los Padres. Se va a hacer regalo. El Día de los Padres. Pero quiero que entiendan que el amor es sufrido. Tengo ya casi 11 años en mi matrimonio y todavía sigo aprendiendo de mí mismo. Ahora, en vez de yo buscar cómo yo criticar a mi esposa en cosas que no debo criticar, más bien tengo que servirle. Y no significa que no podemos hablar y traer cosas a la mesa. Hey, ¿cómo podemos mejorar? Obvio, eso es esencial en nuestro hogar. Pero me empecé a dar cuenta que mi amor no era sufrido. Mi amor era conveniente a mi amor, no al de ella. Entonces fui llamado a eso, a sufrir con mi esposa, a poder servirle en casa. Y al igual con los niños, mi niña me dice: papi, vamos a jugar hoy, vamos a jugar, estoy cansado. Pero agarro momentos para simplemente correr con ellos en casa, de hacer cosas con ellos. Pero todo esto llega a ese amor sufrido. Y lo voy a leer una vez más. Es fácil leer esto, mi amor. Es fácil leer sobre este amor, sin embargo, es difícil vivirlo. Y este amor no puede surgir de nosotros. Este amor es de Cristo. ¿Entendemos? Este amor surge de Jesús, es de Él. Y solamente lo podemos reflejar porque Él nos da esa capacidad. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada debido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que en esta semana, mis hermanos, podamos abrir nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente. Dios, Señor, en vez de pensar en mí mismo, ¿cómo yo puedo sufrir para ti? ¿Cómo yo puedo sacrificar mis emociones, mis deseos por mi cónyuge, por mi hermana en Cristo, por tantas cosas? Que esta sea su pregunta esta semana y podamos analizar que todos somos una familia, somos un cuerpo, todos tenemos necesidades. Sin embargo, está en nosotros activar ese amor que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a poner esto en la mano del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Jehová, por tu paciencia, tu misericordia, por tu amor por cada uno de nosotros. Tú eres un Padre tan paciente, Señor, tan misericordioso, que cuando nos desviamos, Señor, cuando criticamos, cuando hacemos todas estas cosas, Señor, pacientemente, Señor, tú nos corriges. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por criticarnos unos a otros, por criticar nuestros cónyuges, por criticar, Señor, cualquier circunstancia, Señor, en vez de reflejar tu amor en sacrificio, en sufrimiento, en servitud, servir, Señor, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos. Pido, Señor, que en nuestra iglesia podamos amarnos unos a otros, a pesar de pensar diferentes cosas, diferentes maneras, podamos entender que tú quieres unidad, un sentir, que Cristo es el centro, no estas cosas que son secundarias. Tú eres el centro, Señor. Que la gloria te la lleves tú, Señor, no nosotros o nuestras contiendas. En el nombre de Jesús yo declaro claridad en nuestras mentes, claridad en nuestro corazón, de entender tu palabra, pero no solamente llegar hasta ahí, sino vivirla, Señor, conforme a tu voluntad y poder dar fruto, Señor, fruto en nuestras vidas para que te glorifiques, Señor, en lo que tú quieres de nosotros. Te amamos, Señor, te damos gracias por tu palabra y que tú sigas, Señor, tocando nuestros corazones y que pueda haber ese querer y como el hacer que tú solo puedes darnos, Señor, para seguir adelante. Bendigo a mis hermanos, cada matrimonio en este lugar, cada persona, que seas tú glorificándote en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si va a aplaudir, aplauda duro al Señor. Esto es para el Señor. Aleluya. Oyendo hablar a este ya no tan joven predicador, quiero dar gracias al Señor